Bueno, quería hacer este episodio para hablar un poco sobre cómo te fue en el examen, Sí, cómo te fue en ese día y bueno, para que la audiencia pueda ver cómo es un día típico de examen, porque el tuyo fue presencial. sí, Tú sí, fuiste a hacerlo a un testing center, ¿verdad? sí, sí. Vale, perfecto. Ahora, primero que nada, cuéntanos cómo te llamas y cómo empezaste en esto de la codificación médica. Bueno, mi nombre es Mayvi Valdés y yo comencé a trabajar esto como haciendo billing Ujú. y me gustó mucho la parte de billing y de ahí, bueno, pues quise como aprender más de la parte de codificación y la parte de cómo se trabaja con los doctores y los reportes médicos. Me gusta ese trabajo y ahí busqué Vale, y decidiste información y certificarte. sí, 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 Vale, entonces tú habías estudiado primero anteriormente el curso, lo cual no fue con nosotros, pero bueno, tuviste una breve preparación ahí y sí. luego te presentaste al examen o no. ¿Cómo fue esa parte? No, no, porque mis compañeras se habían presentado días antes que yo ya había hecho la cita para presentarme, porque en el lugar que nos prepararon, como yo no sabía absolutamente nada, ya yo pensaba que las clases, una vez que ya terminábamos las clases, íbamos a estar listas para el examen. Y así fue. Las dos compañeras se presentaron al examen y los resultados fueron catastróficos. E incluso Ok. muchas cosas de que ni siquiera habíamos nosotros mirado, ni siquiera habíamos dado. Y eso me hizo como, me encendió la luz roja a decir, no, Ujú. no, no es buena idea que te presentes porque vas a hacer lo mismo. Exacto. Me tocó renovar en la cita, o sea, posponerla, ya tuve que pagar el fee porque ya estaba en los días límites. Cuando tú estás en los días límites del examen, ya tienes que pagar el fee para poder hacer cualquier cambio, modificación. Y entonces, pues, pude hacer el cambio y bueno, pues la otra compañera lo encontró a usted y así pudimos volver a las clases realmente de todo lo que no habíamos visto, que era prácticamente todo. Ok. Y ahí nos dimos cuenta una vez más que estábamos totalmente desactualizadas, totalmente, no estábamos preparadas en lo absoluto, en lo absoluto. Vale, ahora cuéntame cómo fue tu experiencia ese día. Cuéntame ahí con detalles del día del Sí, examen. bueno, es interesante porque este fue mi segundo intento. Ujú. El primer intento, yo lo disfruté demasiado el examen. Yo le decía a mi familia que me parecía que me habían anestesiado y había entrado al examen por 4 horas y había salido en el mismo horario que entré. El tiempo a mí no me pasó, yo lo disfruté, cada Mm. palabra, cada detalle, yo lo disfruté ese examen al 100. Eso fue, llegamos, el examen fue a la 1 de la tarde y a las 4 salimos y para mí habíamos salido a la 1. Y yo estaba Sí. feliz. Yo le decía a mi familia, yo no sé si pasé o no, pero yo disfruté mi examen, me encantó hacerlo. Y no, no lo pasé, me faltaron algunos poquitos puntos, pero lo disfruté, lo disfruté. Este otro examen fue totalmente diferente, Ujú. totalmente. Fue a las 2 de la tarde. Lo que sucedió es que fue, creo que era el último día del examen ya desde el año, fue el 17 de diciembre, ya el otro día ya no había, se cerraban las escuelas de los testing centers. Ujú. Y yo creo que ya ese era el último día. Había muchísimas personas para hacer exámenes de todo tipo. Estaba demasiado lleno. Llegamos a la 1:30, el examen era a las 2. Nos sentamos en una silla a la 1:30 y nos dieron la computadora a las 3 de la tarde. Mm. A las 3 comenzó mi examen, 5 6 hasta las 7. Pero ya yo estaba sentada en una silla desde la 1:30. Ya, una hora y Entonces, media tuviste que esperar sí, ahí. sí. Entonces ya estaba incómoda, estaba cansada. Ya no iba con el mismo, cada minuto que pasaba yo me ponía más nerviosa, veía muchas Claro. personas, o sea, ya yo no estaba como disfrutando el momento. Ya yo en algún momento pensé decir, ¿sabes? Si yo pudiera cambiarlo, vendría otro día, porque ya yo estaba cansada, mi mente, mi pensamiento, todo estaba muy cansada, muy frustrada. Pero bueno, finalmente ya me puse en la computadora a las 3 y empecé. El lugar no es muy grande, es pequeño, pero nos da la ventaja de que si al lado tuyo no tienes a nadie, te pueden prestar una silla y ahí puedes ubicar tus libros.
que eso es algo que a lo mejor si yo hubiera practicado más lo de los libros, los ebooks, Sí. hubiera sido más cómodo porque los tres libros a veces necesitaba los tres o a veces dos o lo que sea y a veces necesitaba cambiar de un libro para otro y eso me tomaba tiempo y distracción Claro. y ya estaba cansada. Entonces, pues nada, yo lo que hice fue tratarme de enfocar. Ya estaba un poco cansada, pero tratarme de enfocar. Me di cuenta que en varias ocasiones, dos o tres ocasiones, me quedé como embelesada en un mismo código y no avanzaba. Ujú. Estaba mirando el código y no sabía qué hacer. Estaba como, yo decía, mi mente no está aquí, está cansada. Pero Sí. ahí yo me forcé, me traté de decir, oye, no, dale, la mente, no. Y yo traté de superar eso y bueno, me dio tiempo, porque yo creo que sí da tiempo. O sea, tienes Sí. que apurarte, tienes que, o sea, no te puede pasar como a mí que me quedé como embelesada en varias ocasiones. Pero si vas tranquilo, si vas descansado, sí da tiempo a mí me dio tiempo, incluso ¿Te sobró? me sobró unos minutos que me dio tiempo a rectificar algo que no estaba muy segura. Me Mm. sobraron como 6 minutos que me dio tiempo a rectificar. Pero sí, yo creo que lo más importante del examen es estar descansado, porque es agotador leer, Sí. interpretar y buscar todo a la misma vez. Claro. Y ya que con más de 70 preguntas es suficiente para aprobar. Es decir, podemos equivocarnos en 30 y aún así Ujú. pasar, que es lo bueno Ah, que tiene el sí. examen. Una cosa, baby, ¿los libros te los revisaron? Sí, los libros me los revisaron demasiado. La primera vez los libros me los revisaron normal, bien todo, pero la segunda vez me los revisaron al principio y al final. O sea, tenían como doble, todo era Sí, como más estricto, más más estricto. como, sí, sí. Y lo otro fue que el muchacho que me estaba revisando los libros me dijo, ¿tienes algunas notas? Y yo le dije no, porque yo entendía que se podían tener notas en el libro, lo que no podías tener Ujú. notas sueltas. Y eso fue lo que Sí, yo interpreté de lo que me dijo, tienes notas, pero notas sueltas. Y yo le dije, no, no tengo notas sueltas. Pero cuando nada más abrió el libro y dice, ¿y qué es todo esto? sí, Dígole, no, sí, sí, de eso te vas a encontrar en todos mis libros. Son notas que claro, yo pongo, que yo tengo entendido de que sí. Y le dije, hasta claro, más, yo hice un examen hace poquitos días o sea, yo hasta tengo entendido que se me pueden hacer, que yo puedo hacer las notas. Dice, ah, no, no, sí, y siguió buscando y buscó como más, se esforzó más buscando los sí. libros, lo escudriñó bastante. Sí, tanto a la hora de hacer el examen como después de hacer el examen. Y porque todos ustedes tienen marcas en los libros, tienen descripciones que uno las subraya con un color de un plumón, paréntesis, notas también Sí. de cualquier tema que uno a veces señaliza y dice, bueno, ok, déjame escribir en español el significado de esto o Ujú. algo. Y él me imagino que le llamó la atención en el momento, pero al final eso es permitido. Correcto, sí. Ujú. Lo que no Sí. se pueden tener son hojas extras o notas, estos sticks amarillos o blancos extra. Eso es lo que no es permitido, pero Ujú. cualquier nota dentro del libro, pues está bien. Sí. Entonces, bueno, entonces hiciste las 100 preguntas, aprobaste con más de 70 esta segunda Sí. vez, te Sí. sobraron 6 minutos, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, porque hay veces que hay muchos estudiantes que no le da el tiempo Sí. y le quedan 20 minutos y le quedan 20 preguntas, o le quedan Sí. 6 minutos y todavía le quedan preguntas por hacer. Sí. Y eso que dijiste es muy importante porque el tiempo es clave, es decir, tenemos que agilizarnos porque si no, no nos da tiempo y si paramos para ir al baño o lo que sea, el examen no se detiene todo el Ujú. tiempo, ¿verdad? No sé si pudiste hacerlo, pero hay veces que estudiantes dicen voy No. al baño y no le paran el examen, Ujú. continúa. Sí. Entonces, creo que la optimización del tiempo es importante. Ahora, ¿cómo hiciste para optimizar el tiempo? Para que te diera tiempo Sí. todo. Sí, bueno, en mi caso, que es muy diferente quizás a muchas personas que usted no había dado la opción de hacer las que más eran las que saliéramos más rápido de ellas, hacerlas primero, pero en mi caso no funciona Ujú. porque yo con el tiempo me estreso demasiado. Entonces yo dije, voy a las que más me llevan trabajo, la que más Ok, me lleva interpretación, necesito hacerla de primera
porque mi mente tiene 4 horas. Ya mi mente está como relajada, que tiene 4 horas para hacer el examen. Entonces, esas que más me llevan de trabajo, más me llevan de buscar un poquito más, las voy a hacer de primera. So, todo el Ok, sistema, ok, te ajá, todo funcionó el así. sistema de que tegumentario, todo músculo esqueleto, todo esto, así que lleva más como para mí, que me cuesta un poco más de trabajo, todas esas las hice primero. Ok, Luego dejé los últimos minuticos para las que yo sabía sí o sí que necesitaban menos de un minuto. Segundo, necesitaba yo para las HISPI y todo estas así, yo necesitaba muy poquito tiempo y ya yo sabía que a la hora que fuera, 5 minutos antes de terminarse si no me diera tiempo, no 5 minutos antes de terminarse el examen, yo tenía que ir para HISPI, yo tenía que ir porque esa lo iba a sacar en menos de un minuto, en claro. segundos, pero ya mi cuerpo estaba como relajado para las preguntas que necesitaba yo interpretar. Ok, Y así fue como hice, y así es como yo hago normalmente mi examen, todo lo que tiene que ver con tiempo, lo que más me lleva tiempo, y mi esposo es todo lo contrario. Mi esposo ujú, es de dejar las que más le lleva tiempo para el final. ujú. Y yo no, yo soy más de las que me lleva a pensar al principio porque no estoy pensando en el tiempo. Y yo sé que las voy a sacar bien, pero si las dejo al final, las pierdo. Por mi mente ya está desajustada con el tiempo. Claro, claro. Sí. ¿Y te sirvió los apuntes que había hecho, por ejemplo, del examen anterior? Los detalles que te salieron, que sabes que no pudiste vencer, ¿te sirvieron ahora en este? ¿Te sirvió Ah, o no, no te salió tanto? sí, me salió mucho, pero lo que usted se refiere a los apuntes es que uno hace en los libros y eso, los Me apuntes en... refiero, sí, más que nada en relación con el examen anterior que te había presentado. Es decir, Sí, a las fallas que tuviste en el anterior o que crees que tuviste, sí. las corregiste y en este la Sí, yo creo que lo que pudiste. más me ayudó de un examen al otro fue hacer los ejercicios. Mm, Y en esos ejercicios buscar por qué un código sí y el otro no. La diferencia entre lo fundamental, dos códigos que se parezcan bastante, el por qué, cuál es el uno y cuál es el otro. Eso fue básicamente a mí lo que yo creo que me ayudó, fue porque ya yo el conocimiento lo tenía, ya yo había pasado todas las clases, incluso muchos videos los vi doble. Entonces el conocimiento yo estaba preparada, creo que lo tenía suficiente para presentarme a la prueba, pero sí me di cuenta que lo que necesitaba más que nada era prácticas de hacer ejercicio y poder ubicar dos códigos y por qué esos dos códigos, cuál es la diferencia de los dos códigos base. Como por ejemplo, yo hacía un ejercicio y yo decía, la respuesta mía es esta. Y cuando yo miraba la respuesta y no era, entonces no era como, ok, es esta, no, sino buscar la diferencia y por qué el que yo había dicho no y por qué el que sí. Y esos detalles, sí, como subrayarlo, ponerle highlight, que esto es lo más importante entre todos estos dos códigos. Eso fue lo que a mí creo que me ayudó más, hacer ejercicio la con práctica, ese fin. muy Ujú. importante. Claro que sí. Ok, ¿y el certificado te llegó a la casa todavía? No, todavía no me ha llegado. ¿Hace cuánto? ¿Hace una semana ya? Sí, yo creo que fue el 17 que lo hicimos, sí, 17 de diciembre. de diciembre. Yo creo que fui ya la última Ya. Sí, se suele este demorar año. de 7 a 14 días, pero sí, ya casi que te debe estar llegando. Pero ya de igual Sí. manera tú puedes empezar a aplicar los trabajos porque ya en la web, cuando tú pones tu número de miembro, te va a salir que ya eres CPCA. Te sale. No sé si lo has podido buscar. No, no, todavía. ¿No? Ah, pero No lo sí, he ahí te podido. sale. Te sale tu Sí, nombre y sale con la certificación, sale con la credencial. Ujú. mira qué bien, qué bien. Sí, buenísimo. Bueno, Mavis, creo que eso era lo que íbamos a abordar en el día de hoy. Sobre todo eso, tu experiencia en el examen, le hiciste con los libros físicos. Yo tengo un Sí, estudiante que le hizo con los electrónicos y le fue bien y la pasó a la primera también, pero lleva práctica. No, sí. yo creo que nadie que nunca haya usado los libros electrónicos puede presentarse así de buena a la primera. Tienes Ujú. que practicar primero con ellos, Sí, aprender a buscar los códigos porque se buscan de forma diferente y luego presentarte, pero sí te optimiza mucho más el tiempo, por lo menos cómo a la no. hora de buscar los códigos. Es rapidísimo con los Ujú. electrónicos. Pero bueno, ya pudiste pasar, ya la venciste, así que ahora, nada, ahora solamente queda ahora la parte más trabajosa, que todo el mundo piensa que es el curso, pero no, en verdad es empezar a aplicar ahora todas las posiciones.
y hacer todas las entrevistas laborales que vienen ahora. Eso Así, es lo importante. Pero bueno, ya tú tenías experiencia en eso, así que con tu resumen y todo eso, tú verás que estoy seguro que te va a ir mucho mejor. Dios Entonces, mediante. bueno, muchas gracias, Maybe, por tu tiempo. Gracias de verdad. Este episodio vamos a subirlo a YouTube para todo aquel que quiera saber cómo es la experiencia del examen, porque yo sé que todo el mundo tiene esa pregunta y tiene esa duda. ¿Cómo es ese día? Me lo preguntan mucho. ¿Qué Sí, pasa? ¿Te revisan los libros? ¿Cuánto demora? ¿Son estrictos? ¿Lo puedo hacer desde casa? Entonces, en tu experiencia es Authentic Center, pero hay algunos que lo hacen de casa también. Y sí, bueno, ahí tú te quitas un poco esa. Porque desde casa no te lo revisan, obviamente, bueno, estás en la casa, el libro tú simplemente lo tienes que abrir y lo tienes que hojear así, y ellos lo van a mirar por arribita, ¿no? Pero no hay nada como otra persona que, boom, lo sí. coja, lo tenga en sus manos y lo abra por completo, pero como yo siempre les digo, ustedes siempre y cuando hagan notas puntuales, highlights, paréntesis, marcas, no hay ningún problema con eso porque eso está permitido. Mm, Bueno, sí. Maybe, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a ti.